Bendiciones, hermanos. Qué alegría otra vez estar aquí con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Cómo me gozo cada vez que puedo dirigirme a ustedes y poder traer la palabra del Señor, que ha sido de tanta bendición para mi vida y espero al mismo tiempo sea de gran bendición para cada uno de ustedes también. Saben bien que los amamos, que estamos muy agradecidos con Dios por tener una congregación tan hermosa con cada uno de ustedes. Y que damos gracias a Dios por cada uno de ustedes cada día, pidiéndole a Él por sus dificultades, por sus necesidades, que sea Dios obrando y bendiciendo sus vidas enormemente. Hoy quisiera tocar el tema contrario a lo que es la diligencia. Sabemos que diligencia es cuando mostramos un gran interés, un gran deseo, un profundo deseo o interés por hacer algo rápidamente. Pero lo contrario a la diligencia es la pereza. Y precisamente hoy vamos a estar hablando del gran daño que causa la pereza a los hijos de Dios. Si la diligencia es el interés que mostramos, el deseo, las ganas por hacer algo, la rapidez con que lo hacemos, la pereza es todo lo contrario. Y precisamente hoy vamos a estar evaluando cuánto daño nos causa a nosotros como hijos de Dios el ser perezosos. Cuánto nos puede afectar a cada uno de nosotros esa situación. No podemos hablar de alguien de que es diligente o es perezoso si no estamos especificando en qué. Porque hay personas que de pronto son muy diligentes en el área tal vez laboral o en el estudio, en otras áreas, pero no lo son en el área espiritual. Hay personas que son muy diligentes tal vez en el área espiritual, pero no han entendido que también lo tienen que ser en la parte laboral, en la parte académica, donde quiera que nosotros nos encontremos. Es importante ser diligente porque esto agrada el corazón de Dios. Entonces, cuando hablemos de que alguien es diligente o es perezoso, es muy importante especificar en qué lo es. Y qué bueno que hoy podamos nosotros examinarnos a nosotros mismos. ¿En qué área no estamos siendo diligentes? Para que podamos ponerle mayor fuerza a esa parte también, sobre todo si se trata de la parte espiritual. En algunas ocasiones, y hay que tener en cuenta también el texto de Mateo 6:33, donde Jesús dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios y hacer todo lo que Él nos dice, y que todo lo demás se nos irá dando por añadidura. Y ese buscar primeramente el reino de Dios es darle prioridad a las cosas de Dios, más que a cualquier otra cosa. Es ahí donde primeramente tú y yo tenemos que ser diligentes y no perezosos. Hoy que nos vamos a concentrar en esta parte de el daño que causa la pereza a cada uno de nosotros. También he podido escuchar a algunos hermanos cuando en ocasiones vienen a mí y me dicen que están un poco tristes porque han tenido unas semanas muy difíciles, con muchas jornadas extensas de trabajo, algunos también con jornadas extensas de estudio, y que se sienten muy tristes porque han podido tener muy poca intimidad con Dios, muy poco tiempo de estar estudiando su palabra. Han tenido tiempos muy complicados para poder crecer espiritualmente en esos momentos. Pero yo quiero que sepas algo, que Dios conoce nuestro corazón. Y Él sabe cuándo nosotros tenemos la facilidad de hacerlo y no lo hacemos por pereza. Y sabe cuándo nosotros, aunque quisiéramos hacerlo, no podemos hacerlo debido precisamente a esas jornadas laborales tan extensas que tenemos, a ese agotamiento con el que llegamos a casa, ese cansancio, donde estamos allí no viendo la hora tal vez de dormir para poder descansar un poco. Dios conoce eso, Dios sabe eso en nosotros y Dios quiere ayudarnos en esa parte. Igualmente también Pablo habla de que el que no trabaja no coma, y está hablando es precisamente del que es perezoso. No está hablando del que quiere trabajar pero no ha podido conseguir, está hablando del que no quiere trabajar porque es perezoso. Pero si nosotros miráramos esto a nivel espiritual, no solamente a nivel de sustento económico, a nivel físico, sino también a nivel espiritual, se cumple aquí un principio, porque esto es en realidad un principio de la palabra de Dios, donde dice que el que no trabaje, no coma. Y a nivel espiritual nos estamos perdiendo de abundantes bendiciones cuando nosotros no nos estamos esforzando en lo espiritual. ¿Por qué? Porque nos está faltando diligencia y le estamos dando cabida a la pereza. Por eso es importante que usted y yo entendamos que debemos ser muy diligentes en cuanto a las cosas espirituales y rechazar la pereza
en nuestros corazones. Entonces tú vas a conocer personas que de pronto vas a mirarlos y a decir, hombre, esta persona es muy buena para trabajar, se esfuerza mucho. Pero de repente lo conoces mejor y te das cuenta que en la parte espiritual no quiere esforzarse. Las cosas espirituales le dan pereza. Estudiar la palabra de Dios le da pereza. Buscar al Señor en intimidad le da pereza. Entonces por eso es que decía al comienzo la importancia de poder especificar en qué son diligentes algunas personas y en qué son perezosos. Para que podamos trabajar y podamos mirarnos cada uno de nosotros en qué áreas tenemos que trabajar más fuertemente. Hay personas que son descuidadas en los tiempos de cosecha y dicen, no, más adelante pasaré a recoger, a ver qué puedo recoger cuando ya no es tiempo de cosecha y ya nada pueden hacer. Precisamente en estos tiempos de cuarentena, los que más están sufriendo son las personas flojas para trabajar, los que son perezosos, porque precisamente si antes cuando era más fácil y podía rebuscarse la comida con mayor facilidad, ahora ¿cómo lo harán en este tiempo que es aún un poco más complicado, un poco más difícil? Es un tiempo donde se están dando cuenta que debieron de haberlo aprovechado de la mejor manera. Por ahí hay un dicho popular que dice que las oportunidades se presentan calvas, queriendo decir con esto que precisamente cuando llega esa oportunidad, si no le echas mano, ya después no vas a poder porque no tienes de dónde agarrar. Y es ahí cuando nosotros somos necios, faltos de entendimiento, cuando nos falta sabiduría. Y este dicho puede entrar para nosotros también hoy en cuanto a la parte espiritual. ¿Cuántas veces tenemos el tiempo, la manera, la facilidad de poder estar buscando crecer espiritualmente, crecer en nuestra relación con Dios y más bien lo dedicamos a otras cosas? Nos hemos perdido de una gran oportunidad porque cuando después queremos ya no podemos hacerlo. Y precisamente queremos que a través de este mensaje podamos entender claramente la importancia de aprovechar cada oportunidad que tenemos para mejorar en esa relación con Dios. Qué bueno es que podamos mejorar en nuestra relación con el Señor. ¿Sabías tú que la Biblia menciona a un animal del cual nos pide a nosotros que aprendamos de la sabiduría de este animal? Cuando Dios creó a los animales para que nosotros, como seres humanos, que somos conforme a su semejanza, conforme a su imagen, podamos nosotros gobernar sobre ellos. Pero la Biblia antes nos dice a nosotros que aprendamos de ese animal que es tan sabio, porque resulta ser que muchas personas o algunas personas no están caminando en sabiduría. ¿Te podrías imaginar qué animal es? Es un animal muy diminuto, pero tremenda sabiduría la que tiene y la que nos enseña a nosotros los seres humanos. Y sobre todo, a nosotros que es a los que más nos interesa, a los cristianos, a los hijos de Dios. ¿Cuánto nos enseña a caminar sabiamente? Yo quisiera invitarte allí a Proverbios, capítulo 6, para que pudiéramos entender qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta palabra, a través de esta palabra en este día. Proverbios capítulo 6 nos habla de ese animal lleno de sabiduría, el cual nos da un excelente ejemplo a nosotros para no ser faltos de entendimiento y no caminar neciamente. Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 11 dice: Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá la necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Si lo miramos aquí en el sentido económico, es evidente que una persona así va a pasar muchas necesidades. Y si lo miramos en el sentido espiritual es igual. Porque aún teniendo las oportunidades nosotros para poder decir lo que está diciendo precisamente ese libro de Proverbios aquí para enseñarnos a nosotros es: cuando tú veas que tienes la gran oportunidad de poder apartar tiempo para estar en la presencia de Dios o para estudiar su palabra, para crecer espiritualmente, aprovéchala de una vez y no la dejes escapar. Porque habrán tiempos en los cuales no podrás hacer eso. Pero si nosotros no lo hacemos cuando tenemos la oportunidad y luego se viene el tiempo cuando tampoco lo podremos hacer, quiere decir que nunca lo haremos.
Y así estamos viendo algunas personas que van a las congregaciones, que caminan en el cristianismo, que no están aprovechando estas oportunidades. En vez de ser sabios, están caminando como necios. Y observa lo que dice ahí en el versículo 7 y 8. La cual, este animal tan diminuto, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, preparan el verano su comida y recogen el tiempo de la siega, de la cosecha, su mantenimiento. No necesita, ellos no están necesitando que su papá esté allí encima cada rato diciéndoles: ¿ya hiciste un devocional? ¿Ya buscaste de Dios? ¿Ya leíste la palabra? ¿Ya meditaste en ella? ¿Ya adoraste a Dios? ¿Le diste a Dios el primer lugar? No necesitan de eso. Por eso la Biblia lo compara con alguien lleno de sabiduría. Porque sin tener quien esté sobre ellos, exigiéndoles, diciéndoles qué tienen que hacer, lo hacen por sí solos. La hormiga camina por sí sola a buscar ese sustento en el verano porque sabe que en los tiempos de invierno no puede. Que tiene que refugiarse, tiene que esconderse, tiene que estar en cuarentena. Precisamente tú y yo tenemos que aprender que ahorita mismo no tenemos que depender de un culto congregacional para estar buscando de Dios, muy motivados allí y estar de pronto allí tratando de cantar a Dios y adorar a Dios y buscar su palabra mientras otros nos ven. No necesitamos que nadie nos vea porque es suficiente con que Dios lo esté viendo. Y sin que el pastor tenga que estar allí presionándonos o exigiéndonos que estemos allí adorando a Dios en nuestras casas, en nuestros hogares todos los días. O buscando su palabra, o buscándole en oración, sin necesidad de que Él tenga que estar allí diciéndonos todo el tiempo cómo van con su vida espiritual. Que cada uno de nosotros camine sabiamente, sin necesidad de que el pastor tenga que estar allí encima de nosotros, tratando de decirnos qué tenemos que hacer. Podamos hacerlo nosotros libremente, con mucha responsabilidad. Y podamos nosotros buscar al Señor con todo nuestro corazón, sabiendo que necesitamos crecer. ¿Cómo crece alguien en la iglesia espiritualmente? Cuando aprovecha aquellos tiempos que tiene y oportunidades para buscar al Señor, porque sabe que hay tiempos en los cuales quisiera y no puede. Cuando tú a veces le preguntas a algunas personas, bueno, y has descansado varios días, has descansado cierto tiempo, has estado en vacaciones, ¿cómo ha sido este tiempo tuyo con el Señor? No, me he dedicado a otras cosas. Pero luego entras a jornadas laborales muy fuertes, muy extensas, y te queda mucho más difícil, más complicado. Si no aprovechamos ciertos días en los cuales se nos dan las cosas y se nos da la oportunidad, aún para buscar en ayuno y en oración, ¿cómo vamos a hacerlo cuando no podemos? El Señor es consciente y sabe cuando nosotros no podemos, cuando no se nos dan las cosas. Pero cuando se nos dan las cosas, ¿por qué no lo hacemos entonces? ¿Por qué no lo estamos haciendo? Ahí en Proverbios capítulo 10, en el versículo 18, qué bendición para aquellos creyentes, aquellos discípulos, aquellos hijos de Dios, que no necesitan que nadie les esté diciendo nada y que por su propia cuenta saben de la responsabilidad que tienen delante de Dios para ir y buscarle en su presencia cada día y poder meditar en su palabra y buscarle crecer en él en oración. Dice Proverbios capítulo 10 en el versículo 5, el que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Aquí el Señor nos está dando una gran lección a nosotros. Lo que está diciendo el Señor es: aprovecha cada vez que tienes esa oportunidad. Cada vez que se te dan las cosas. Cuando las dedicamos a otro tipo de cosas que no producen nada bueno en nosotros. Cuando nos dedicamos nuestro tiempo a un tipo de cosas que no producen buenos resultados en nuestra vida. El Señor dice: aprovecha cuando tienes esa oportunidad para aprovecharla de la mejor manera. El Señor quiere que podamos buscarle. Y que este sea un tiempo en el cual tú y yo podamos buscarle intensamente. Donde Él esté en nuestra mente, en nuestro corazón todo el tiempo. Y todo lo que tiene que ver con Él esté en nuestra vida todo el tiempo. Y podamos darle lo mejor, la mejor ofrenda de nuestra vida a Él. Está diciendo que debemos ser diligentes para orar, para meditar en su palabra. No, el problema ¿cuál es? Que es que yo he hablado con algunas personas cristianas y me dicen: pastor, tuve un rato para tener un tiempo con Dios. Y de repente me embobé allí mirando noticias. Y perdí ese tiempo tan especial
para estar en la presencia de Dios. De repente me envolví allí viendo videos, me envolví allí en el Facebook, me envolví allí leyendo la prensa. Y es una excusa, con la excusa siempre de que más tarde lo hago, y resulta de que más tarde ya no se puede. Y Dios tampoco quiere ser el sobrado, Dios no quiere ser el segundo, Dios quiere ser el primero. Vamos a Eclesiastés, por favor. Eclesiastés, que está ahí enseguida de Proverbios, en el capítulo 10. Eclesiastés 10, versículo 18. Nos dice, por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa, se moja, entra el agua. ¿Por qué? Porque la pereza, aún viendo que va a ocurrir un daño, no nos permite a nosotros arreglarlo a tiempo. La pereza no nos permite eso. Y entonces la casa se empieza a inundar, se puede caer el techo. Y esas cosas han ocurrido, han acontecido. Pero si lo miramos a nivel espiritual, ponte a pensar por un momento. ¿Qué podría ocurrir o qué podría suceder? Por la pereza de orar muchas veces es que tenemos tentaciones y caemos en ella con facilidad, porque no estamos fortaleciendo nuestra vida con Dios. Tal vez sabemos que somos débiles y por ahí vamos bien, pero si no estamos aprovechando bien nuestro tiempo para orar, para fortalecernos en Dios, para estar fuertes en el momento de la tentación, entonces vamos a ver cómo se va a caer el techo, o cómo va a entrar agua a la casa. Y espiritualmente eso significa que vamos a salir derrotados en medio de la tentación. Dios no quiere eso. Dios quiere que tú y yo podamos buscar su presencia, buscarle a Él con todo el corazón y podernos fortalecer para poder caminar bien con Él, con todo nuestro corazón, como tiene que ser. El Señor no quiere que nosotros andemos como débiles espiritualmente, sino que nos fortalezcamos. Pero eso lo logramos a través de la búsqueda de su presencia. Y vamos allí a Proverbios capítulo 13. Proverbios 13, en el versículo 4, nos dice, el que guarda su boca, versículo 4, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. La diferencia entre perezoso y diligente, entre pereza y diligencia. El perezoso desea, pero nada logra, nada alcanza. Y si lo miramos a nivel de oración, a nivel espiritual, ¿qué está diciéndonos la palabra de Dios allí? Que el perezoso, aunque desea, no recibe. ¿Cómo podrá recibir el perezoso? El que muchas veces ni siquiera dice, voy a buscar a Dios intensamente y voy a confiar en que Él va a proveerme, que Él va a ayudarme, sino que muchas veces está diciendo, hermanito, ore por mí, que Dios a usted lo escucha. No, oremos juntos, ora tú también, yo también voy a orar y yo te voy a apoyar en intercesión, pero ¿y tú estás poniendo de tu parte? Ojo, aquí también hay un principio tremendo en cuanto a la educación de los hijos. No podemos permitir que nuestros hijos sean flojos. Si uno de nuestros hijos tiene pereza de recoger un lápiz y nos pide que lo hagamos, no lo hagamos. Digámosle, corre tú y ve por él. Una cosa es cuando uno hace un favor, pero si vemos que nuestros hijos son negligentes, que están caminando neciamente y que están dándole cabida a la pereza, no permitamos que se vuelvan perezosos. Enseñémoslos a ser personas diligentes y esforzadas. No les hagamos ese mal, no les causemos ese daño. Debemos estar pendientes de que eso no pase tampoco con nuestros hijos. Y aquí dice claramente la palabra que el perezoso no recibe, pero aquel que se esfuerza sí recibe. Dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El alma de los diligentes será prosperada. ¿Quién es el diligente? Aquel que también pide ayuda en oración, que también pide ayuda en intercesión, pero al mismo tiempo se esfuerza, al mismo tiempo está buscando esa ayuda. Y ahora vamos a ir
al libro, ahí mismo en Proverbios, en el capítulo 19, vamos a mirar por favor el versículo 15. Nos dice: la pereza hace caer en profundo sueño. Eso es lo que hemos visto. Y el alma negligente padecerá hambre. Quiere decir esto, mirándolo a nivel espiritual, de lo que tiene que ver en nuestra relación con Dios, que aún en los tiempos de crisis, quien más va a sufrir y quien va a tener falta de fe, va a estar débil en la fe, va a ser precisamente aquel que no ha aprovechado aquellos tiempos, aquellos momentos en los cuales ha tenido la oportunidad de fortalecer su relación con Dios y no lo ha hecho. Para no estar débiles en la fe, para no estar faltos de fe en medio de las crisis, de los problemas, lo que tenemos que hacer es aprovechar esos momentos. Porque como dice ahí el proverbio, el alma negligente padecerá hambre. Y entonces quiere decir que espiritualmente ni siquiera nos vamos a sentir satisfechos, plenos. Porque no estamos aprovechando de esa fuente que es Dios. Y es por eso que ahí en Jeremías capítulo 2, en el versículo 13, el Señor dice: dos males ha cometido mi pueblo. Se han olvidado de mí, que soy la fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas rotas. Lo cual quiere decir que no están pasando ese tiempo en intimidad con Dios. Porque en los momentos en que han podido pasar ese tiempo con Dios, y han podido estar escuchando una predicación, han podido estar en oración, han podido estar en un tiempo de ayuno, han podido estar en un tiempo de meditar en la palabra de Dios, esos tiempos que deberían de estar aprovechándolos en estas cosas, los están utilizando en cosas que no son productivas ni beneficiosas. Quiere decir que no podemos tomarnos un tiempo para ver algún programa, o que no podemos tomarnos un tiempo para hacer alguna otra cosa. No, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que lo único que nosotros hacemos cuando tenemos ese tiempo y esa oportunidad es dedicarnos a cosas que no son productivas, pero en las cosas de Dios no las aprovechamos. Y luego nos preguntan: ¿y cómo va tu tiempo de intimidad con Dios? Tu tiempo de estudio en la palabra. ¿Has tenido una lectura profunda donde has aprendido, has crecido, has meditado en ella? Y nos dicen: no, no lo he hecho, porque he estado haciendo otras cosas, cosas que no son productivas. Quiere decir que entonces aquellas cosas que no son productivas, para el diligente, lo que tiene que hacer es precisamente ocuparse más bien de las cosas productivas, y las cosas que no lo son, dejarlas en un segundo plano, para por si de pronto sí le queda tiempo. Pero el perezoso lo que hace es darle prioridad a las cosas que no son productivas y deja las cosas de Dios en un segundo plano. ¿Estamos entendiendo qué es lo que tenemos que hacer a partir de ahora? ¿Cómo es que vamos a seguir llevando nuestra vida? Somos nosotros los que perdemos cuando no le damos ese primer lugar a nuestro Señor, a las cosas de Dios. Allí en Jueces, el libro de Jueces, en el capítulo 18, Jueces capítulo 18, en el versículo 9, el pueblo de Israel aquí no tiene rey. El pueblo de Israel aquí no tiene dónde habitar. La tribu de Dan no tenía dónde habitar en aquellos días. Y entonces, ahí en el versículo 9, cuando habían ido a explorar una tierra, dice el versículo 9: levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. ¿Y vosotros no haréis nada? Y miren la exhortación que les hacen: no seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. No seáis perezosos. Pero antes de decirle no seáis perezosos, les dicen: ¿y vosotros no haréis nada? ¿Sabes cuántas bendiciones tiene nuestro Padre Celestial y promesas aún para nosotros? Y nosotros no haremos nada para poder obtener esas bendiciones de nuestro Padre Celestial. No podemos quedarnos de brazos cruzados, porque como dice el proverbio, el que anda de brazos cruzados no verá la bendición. ¿No queremos ver la bendición? ¿No queremos ver bendiciones en nuestros hijos? ¿No queremos ver bendiciones en nuestra pareja? ¿No queremos ver bendiciones en nuestros hermanos? ¿Ver cómo Dios toca las vidas de muchas personas? ¿Qué estamos haciendo nosotros?
Y aquí la exhortación es a que no sean perezosos en ponerse en marcha para ir y tomar posesión de la tierra. Nosotros tenemos muchas cosas que podemos alcanzar de la mano de Dios cuando nos ponemos en marcha en la brecha de oración, en ayuno, y buscamos el rostro de Dios por muchas cosas. Qué bueno que esa sea la vida de los creyentes en este tiempo, de los cristianos, de los verdaderos discípulos, volviéndonos a Dios en oración y ayuno, en búsqueda de su palabra, y dejar de segundo plano muchas otras cosas que no son importantes, como sí lo son lo que acabo de mencionar. Precisamente en Lucas capítulo 11, no lo vamos a leer porque es un texto muy conocido del que hemos hablado mucho, pero en Lucas 11 es donde Jesús enseña acerca de la oración. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús, enséñanos a orar, prácticamente ellos querían saber qué era lo que Jesús hablaba con el Padre. Cuando le dicen enséñanos a orar, sí querían saber orar, pero también querían saber cómo Jesús se apartaba a un lugar a hablar con el Padre. Querían saber cómo, qué es lo que tú hablas tanto con el Padre Celestial. Quiere decir que no perdemos nuestro tiempo. Pero Jesús allí, hablándoles de la oración, después de que les da una oración modelo y les empieza a decir, ustedes oren así, Padre nuestro que estás en los cielos. Es una oración modelo para nosotros, para aprender a orar. Y luego les dice, les cuenta una historia, les cuenta una parábola. Y les habla de un hombre que va a tocar la puerta de un amigo porque le ha llegado una visita a medianoche. Y le dice, ayúdame porque ha llegado una visita y no tengo que darle. Y el Señor dice, solamente por la insistencia de este hombre, aunque el otro no quisiera pararse, lo hará. ¿Cuánto más el Padre Celestial no lo hará también para ustedes? ¿Cuánto más el Padre Celestial no les dará a ustedes también el Espíritu Santo? Dice Jesús. ¿Cuánto más el Señor no obrará en favor de aquellas cosas espirituales en nuestra vida? ¿Cuánto más? Es lo que dice ahí en Lucas 11. ¿Cuántas bendiciones podríamos nosotros alcanzar si buscáramos más el rostro de Dios? Si nos esforzáramos, si dejáramos de ser perezosos para orar, para pasar tiempo en su presencia. Ahora vamos a Proverbios 20, por favor. Proverbios 20. Vamos a buscar más el rostro de Dios en este tiempo. Vamos a entender que lo hacemos con un propósito. Proverbios 20 en el versículo 4 dice: el perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá pues en la siega y no hallará. Pedirá en la siega y no alcanzará. Y es impactante porque ahí mismo en Lucas 11 Jesús nos dice, después de contar esta parábola, nos dice, después de contar esta historia, nos dice a nosotros, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Y nos muestra cómo es que nosotros podemos alcanzar aquellas cosas en el reino de los cielos. Cómo es que podemos ir al Padre Celestial para poder recibir bendición en esas peticiones. Y nos dice que no es quedándonos sentados diciendo Dios las traerá. Dios las traerá es una forma de tener confianza. Pero si tú tienes confianza, el Señor dice que tú debes buscar para poder encontrar. El Señor dice que debes tocar la puerta, tú tienes que poner de tu parte. Y lo que tienes que hacer es ir y tocar la puerta del Señor y clamar al Señor y buscar el rostro del Señor para que así puedas recibir. Podemos dedicarnos a hacer varias cosas durante el día si tenemos buen tiempo, pero la prioridad de lo que nos estamos perdiendo nosotros es de poder alcanzar muchas cosas que el Padre Celestial tiene para nosotros, pero no las estamos alcanzando porque nosotros estamos descuidados, aperezados en las cosas espirituales. Recuerden, buscamos el rostro de Dios con mucha diligencia y nos convertimos en personas muy ricas en la parte espiritual. Nos volvemos sabios, nos volvemos inteligentes, hablando espiritualmente, y gozamos de la plenitud de Cristo cuando le damos importancia y prioridad a las cosas espirituales, si queremos crecer en Él. Y Proverbios 26, en el versículo 14, 26-14 nos dice: como la puerta gira sobre sus quicios, es decir, sobre sus bisagras, así el perezoso se vuelve en su cama. Cuando una persona no quiere levantarse, cuando ya se ha despertado, cuando ya puede hacerlo,
o incluso no se toma ese trabajo para poderse levantar y poder pasar un tiempo con el Señor. Cuando tú le preguntas a las personas que han tenido mucho éxito en algunas áreas de su vida, puede ser laboral, académica, ¿cómo hacen para alcanzar ese éxito? A un deportista siempre te hablan de sacrificios, te hablan de cosas que tienen que dejar de hacer para poder concentrarse en la meta que tienen. Es lo mismo que pasa con nosotros si queremos también tener una meta con el Señor, como es poder mejorar en la santidad y en nuestra relación con Él. Hay inclusive culturas donde la gente madruga mucho y dicen que lo hacen porque están conscientes de que cuando no lo han hecho, están perdiendo gran parte de su vida y que creen que si se levantan tarde, en la mañana, si se levantan muy tarde, están perdiendo el día. Y es parte de la cultura de estas personas. Qué bueno es que parte de la cultura cristiana, de nosotros como hijos de Dios, sea también el levantarnos temprano, aún a veces en horas que tal vez ni quisiéramos, para buscar el rostro de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un tiempo para trasnocharte ahí y pasar horas enteras hablando con Dios y diciéndole que querías vivir un tiempo mejor con Él? ¿Has pensado por un momento en eso? ¿Cómo la gente puede tener éxito en otras cosas? Cuando hablamos de la diligencia, es obvio que personas que son motivadores también hablan de esto, pero lo hablan conforme al sustento que ellos tienen humanamente. Pero cuando nosotros hablamos de la diligencia, lo hacemos en base a la palabra de Dios y buscamos hacerlo para las cosas de Dios. ¿Qué vamos a hacer nosotros para lograr ese éxito que el Señor quiere en nuestra vida? Sabemos que el éxito cristiano radica en la santidad, en agradar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Cómo vamos a poder lograr ese crecimiento espiritual en nuestra vida? No olvidemos que Romanos 12:11, lo leímos en el mensaje anterior, hablaba de, ante todo, ser diligente, sobre todo cuando se trata de las cosas de Dios. Y ya para ir finalizando, quiero invitarte a Hebreos, en el capítulo 6. Hebreos 6 es una palabra de ánimo, porque aquí las personas que sirven a Dios por momentos sienten que en vano han trabajado, por momentos sienten que han tratado de hacer muchas cosas por el bien de otros, y a veces no son recompensados como ellos desearían. Y la palabra de ánimo para ellos está ahí en Hebreos 6, en el versículo 12, donde dice: a fin de que no os hagáis perezosos. A algunos les puede venir la pereza de seguir sirviendo a otros, de seguir buscando el bienestar de otros, cuando tal vez no ven la recompensa, cuando tal vez no se sienten premiados. Pero aquí está precisamente diciendo en el versículo: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Así es que no te canses. No te dejes llevar por la pereza de servir, de querer seguir adelante ayudando a otros. Por el contrario, sigue con esa diligencia, queriendo bendecir a otras personas. No importa si no te han pagado como tú quisieras o si te han pagado mal. Sigue sirviendo, sigue bendiciendo la vida de otros. Sigue buscando ser una bendición para la vida de otras personas. Siempre buscando dar más de ti. Así no sea muy poco lo que tú recibas. No te concentres en eso. Debes buscar ser diligente en lo que haces para Dios, porque sabes que el Señor siempre te va a recompensar y que siempre estamos allí con fe y con paciencia esperando heredar las promesas de Dios. Quiero invitarte para que finalicemos con una oración, pero quiero que te preguntes antes de que oremos: ¿quieres seguir siendo diligente en las cosas de Dios? ¿O quieres mostrar pereza ante las cosas de Dios? Puede que sea muy diligente en algunas áreas de tu vida, pero tal vez no sean las espirituales. Y Dios quiere que en el área espiritual sea donde más diligente puedes ser. Y te invito a que lo hagamos como hijos de Dios. Sobre todo en este tiempo, busquemos ser más diligentes y nada de pereza. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos por este tiempo. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por mostrarnos la gran diferencia entre la diligencia y la pereza. Porque tú no quieres, Señor, ni el perezoso es visto con buenos ojos. Tú quieres, Señor, que seamos diligentes en la búsqueda constante a ti.
Tú quieres que seamos diligentes en la búsqueda a ti en oración. Tú has dicho, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad la puerta y se os abrirá. Pero estás esperando que nosotros pongamos de nuestra parte. Queremos, Señor, rechazar toda pereza. Cuando sintamos que algo no nos quiere motivar, Señor, es que haya ese desinterés por las cosas espirituales. No queremos permitir que esto se enseñoree allí en nosotros, sino por el contrario, que sea esa diligencia para buscar de ti, Señor, para buscar tu rostro, confiando plenamente en lo que tú harás, fortaleciéndonos en nuestra fe y manteniéndonos firmes en nuestra fe, aún para los momentos de dificultad, momentos de crisis. Que nuestra fe no sea débil, sino una fe fuerte, que se logra a través de la búsqueda constante de tu presencia, de tu palabra. Y aprovecho para orar, Señor, por aquellos que están atravesando un momento difícil en este tiempo. Y te pido, Dios, que por favor, en el nombre de Cristo Jesús, tu bendición sea abundante sobre ellos. Que aún les bendigas en medio de cualquier crisis o conflicto que puedan tener. Que te levantes en favor de ellos, Señor, y los bendigas con abundante paz. Y los bendigas con la victoria que proviene de parte de ti, Señor. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, amado Dios, amado Padre Celestial. Qué bueno es, qué bendición tan grande la que tenemos al contar contigo. Gracias, Señor. Amén. Bendiciones, hermanos.